este ejercicio tenemos la descomposición del hidrógeno sulfuro de amonio en amoníaco y sulfuro de hidrógeno. Sabemos que la constante de equilibrio K sub P es 0,05 a 20 grados Celsius y nos dice que se introduce 0,06 moles de hidrógeno sulfuro de amonio en un matraz de 2,4 litros de capacidad a 20 grados. Se nos pide calcular el tanto por ciento de sólido que se habrá descompuesto una vez alcanzado el equilibrio. Y en el apartado B se quiere saber cuántos moles de amoníaco habría que añadir para reducir la descomposición del sólido al 1%. Vamos a comenzar con el primer apartado y lo vamos a resolver de dos formas. En cualquier caso, vamos a elaborar la tabla típica de estos ejercicios que nos indica los moles iniciales y los moles en equilibrio de cada especie implicada. Así que vamos a escribir de nuevo la reacción de descomposición, que es esta, y que además ya está ajustada, y vamos a poner cuáles son los moles iniciales que tenemos de cada especie y los moles en equilibrio. Pues bien, de hidrógeno sulfuro de amonio tenemos 0,06 moles, que nos los da el enunciado, y no tenemos nada de amoníaco ni de sulfuro de hidrógeno. Vamos a suponer que X moles de hidrógeno sulfuro de amonio se descomponen. Eso va a ser X, los moles que se descomponen. Así que en el equilibrio tendremos los que había inicialmente menos X, que son los que se han descompuesto. Si se descomponen X moles, se formarán X moles de amoníaco y X moles de sulfuro de hidrógeno. ¿Por qué? Por la estequiometría de la reacción, que nos dice que un mol de hidrógeno sulfuro de amonio me va a dar un mol de amoníaco y un mol de sulfuro de hidrógeno. Luego, si se han descompuesto X moles, tendremos X de amoníaco y X de sulfuro de hidrógeno. Una vez en este punto, podríamos pensar que si tenemos el valor de K sub C, podríamos despejar X de la expresión que nos permite calcular K sub C. ¿Cuál es esta expresión? Vamos a escribirla aquí. K sub C es igual al producto de las concentraciones de los productos elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos partido del producto de las concentraciones de los reactivos elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Pero, ojo, tenemos que tener en cuenta que en la expresión de K sub C no se incluyen ni sólidos ni líquidos puros. Luego, en nuestra reacción del ejemplo, solo el amoníaco y el sulfuro de hidrógeno intervendrían en la expresión de K sub C. Así que la expresión de K sub C sería la concentración de amoníaco por la concentración de sulfuro de hidrógeno, ambas elevadas a 1, porque 1 son sus respectivos coeficientes estequiométricos. Si sustituimos cuánto vale la concentración de amoníaco, serían los moles de amoníaco que tengo en el equilibrio, que son X, partido entre el volumen por los moles de sulfuro de hidrógeno partido entre el volumen. Luego nos quedaría que K sub C es igual a X cuadrado partido de 2,4 al cuadrado. K sub C no la tenemos, pero lo que sí nos da el enunciado es K sub P. Y sabemos que existe una expresión que nos relaciona K sub P con K sub C. La expresión es la siguiente. K sub P es igual a K sub C por RT, todo ello elevado a variación de n, siendo variación de n la variación del número de moles gaseosos de la reacción, es decir, la suma de los moles gaseosos que yo tengo en productos y los saco de los coeficientes estequiométricos, es decir, sería 1 de amoníaco
más 1 de sulfuro de hidrógeno menos los moles de gases, de compuestos gaseosos en reactivos. Como solo tengo un sólido, variación de n es igual a 2, puesto que el sólido no se cuenta. Variación de n se refiere solo a variación en el número de moles gaseosos de productos a reactivos. El resto lo tengo, luego puedo sustituir, despejar K sub C y sustituir. K sub C será K sub P partido de RT elevado a 2. K sub P es 0,05 partido de 0,082 por 293, todo esto al cuadrado. Y esto nos da que K sub C es igual a 8,661 por 10 elevado a menos 5 mol al cuadrado litro cuadrado. Una vez que tenemos el valor de K sub C, simplemente despejamos X. X en este caso es igual a 0,02234 moles. Es decir, se descomponen 0,02234 moles de hidrógeno sulfuro de amonio. Como el apartado nos pregunta el porcentaje de sólido que se habrá descompuesto, pues tenemos que pasarlo a porcentaje. ¿Vale? El porcentaje de sólido será los moles de sólido que se han descompuesto partido de los moles iniciales por 100. Y nos sale que el porcentaje es del 37,2%. Podríamos resolver también este ejercicio de otro modo, utilizando directamente K sub P. Vamos a escribir aquí la expresión de K sub P, que es igual a la presión parcial del amoníaco por la presión parcial del sulfuro de hidrógeno. La presión parcial del amoníaco es igual a la presión total por la fracción molar del amoníaco, y la presión parcial del sulfuro de hidrógeno es igual a la presión total por la fracción molar del sulfuro de hidrógeno. Esto es igual a presión total al cuadrado por fracción molar de amoníaco por fracción molar de sulfuro de hidrógeno. La presión total no la sabemos, no nos lo dice el ejercicio, no sabemos cuál es la presión total en el equilibrio. Las fracciones molares sí podemos calcularlas. Las fracciones molares son los moles de amoníaco que tengo en el equilibrio, que son X, partido entre los moles totales que tengo en el equilibrio. Ojo, de sustancias gaseosas, ¿vale? De sustancias gaseosas. K sub P solo se utiliza con sustancias gaseosas. Moles totales en el equilibrio de sustancias gaseosas son X más X, que son 2X. Si divido los moles de amoníaco partido de los moles totales, obtengo que la fracción molar del amoníaco es 0,5 y va a ser igual también a la fracción molar del sulfuro de hidrógeno. Así que K sub P es igual a la presión total al cuadrado por 0,5 al cuadrado. De aquí mi única incógnita es la presión total. La presión total es igual a la raíz cuadrada de K sub P partido de 0,5 cuadrado, que es igual a la raíz cuadrada de 0,05 partido de 0,5 al cuadrado. Y esto es igual a 0,447 atmósferas. Una vez que conocemos el valor de la presión total, podemos aplicar la ley de los gases ideales. La ley de los gases ideales me dice que P por V es igual a nRT. Si yo aplico la ecuación de los gases ideales en las condiciones de equilibrio, tendré que en las condiciones de equilibrio la presión total es
0,447 atmósferas por 2,4 litros es igual a n, que es el número de moles totales, que son 2x, estos, por 0,082 por 293. Pues bien, despejando x de esta expresión, obtenemos el mismo valor, 0,02233 moles. Faltaría ahora por resolver el último apartado, que nos pregunta cuántos moles de amoníaco habría que añadir para reducir la descomposición del sólido al 1%. Pues bien, vamos otra vez a confeccionar la tabla que nos ayuda a comprender mejor el problema. Los moles iniciales que tenemos de hidrógeno sulfuro de amonio serán 0,0377. Este valor se obtiene de restarle a los moles iniciales que había en el caso anterior, que eran 0,06 moles, menos el valor que nos ha salido de la X, que son los que se han descompuesto. Esa diferencia nos da que quedan en el nuevo equilibrio del apartado A 0,0377 moles de hidrógeno sulfuro de amonio. Estos van a ser los moles iniciales del apartado B. De amoníaco tenemos que se han formado 0,0223 moles y también se habían formado 0,0223 moles. Estos eran los que teníamos en el equilibrio del apartado A. El apartado B nos dice que vamos a añadir amoníaco. ¿Cuánto vamos a añadir? Esa es nuestra incógnita y la vamos a llamar Y. ¿Vale? Es decir, mi sistema estaba en equilibrio con las composiciones que teníamos del apartado anterior y le añadimos I moles de amoníaco. Al hacer eso, el equilibrio se rompe y el sistema evoluciona hasta alcanzar un nuevo equilibrio. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues como estamos añadiendo un producto, por el principio de Le Chatelier, la reacción se va a desplazar hacia reactivos. Es decir, se va a formar hidrógeno sulfuro de amonio. ¿Cuánto? Bueno, pues esto nos lo fija el enunciado. Nos dice que queremos que ahora la descomposición del sólido sea solo del 1%. Es decir, si se descompone el 1% del sólido, ¿cuánto nos va a quedar en el equilibrio? Pues nos va a quedar el 99% de lo que teníamos inicialmente. Y este valor es 0,0594 moles. Es decir, en el equilibrio vamos a querer que haya 0,0594 moles de hidrógeno sulfuro de amonio. ¿Cuántos habrá de amoníaco? Pues bien, va a haber los que teníamos al inicio menos los que han reaccionado para formar hidrógeno sulfuro de amonio. ¿Cuántos han reaccionado? Pues si inicialmente teníamos de hidrógeno sulfuro de amonio 0,0377 y ahora tenemos 0,0594, la diferencia entre estos dos valores es el número de moles que se han formado hasta alcanzar el nuevo equilibrio, que es 0,0217. ¿De acuerdo? Como la reacción es 1,1, la estequiometría de la reacción es 1,1, quiere decir que si se han formado 0,0217 moles de hidrógeno sulfuro de amonio, quiere decir que han reaccionado 0,0217 moles de amoníaco. Luego en el equilibrio voy a tener los que tenía inicialmente menos los que han reaccionado, que son 0,0217. Y lo mismo va a pasar con el hidrógeno sulfuro. Con el sulfuro de hidrógeno. Voy a tener los que tenía inicialmente menos los que han reaccionado. Esto me queda que
En el equilibrio tengo 0,00063 moles de sulfuro de hidrógeno y esto es 0,00063 más I. Como conozco K sub C, porque la temperatura no ha variado, puedo escribir la expresión de K sub C, dado que conozco su valor. Esto es igual a, dijimos que era la concentración del amoníaco, que son los moles de amoníaco que tengo en el equilibrio, partido entre el volumen del reactor, por los moles de sulfuro de hidrógeno que tengo en el equilibrio, partido por el volumen. Si resolvemos operaciones, llegaríamos a esta expresión, 0,00063 más I es igual a 0,791. De modo que I podemos despejar y va a ser igual a 0,791 moles. Estos son los moles de amoníaco que tendríamos que añadir para que la descomposición del hidrógeno sulfuro de amonio fuese únicamente del 1%.